Muy bien, buenas noches a todos los que no se le ve todavía. Yo lo voy a precisar, lo voy a dejar acá. Bueno, hay algunas caras nuevas que no conozco, así que eh, está bueno capaz que decir lo que hacemos en este momento, ¿no? Porque capaz que uno se va a sentir medio perdido, capaz que alguno tiene alguna noción o ha ido a alguna iglesia. Lo único que pretendemos o lo que queremos en este tiempo es abrir la palabra de Dios y escuchar lo que Él nos quiere decir. Leemos un pasaje, hace muchos años se viene leyendo los evangelios y queremos aprender de lo que Dios nos muestra acá, porque entendemos que Dios se revela a través de su palabra. Ya no son necesarios sueños, ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento, sino que Él se revela a través de su Hijo, a través de su palabra, así de fácil. Y entonces el anhelo nuestro es abrir su palabra para aprender de Él, para que Él nos enseñe, para que Él nos muestre y vamos sistemáticamente, en este caso tocaría el Evangelio según Marcos, y vamos a abrir ese pasaje, Marcos capítulo 3 y tal vez para los que son nuevos, es un, eh, un pasaje tal vez un poco especial, porque se trata de los 12 discípulos y alguno que otro podría decir, bueno, ¿qué se puede aprender de estos 12 discípulos? Y se puede aprender mucho, porque quiero ponerle un enfoque un poco general, como que ir tres pasos hacia atrás y ver qué es lo que ellos hicieron, cómo fueron llamados, por qué Jesús llama a 12, y después otras preguntas más que nos vamos a hacer. Así que te animo a abrir, si no tienes una Biblia, no importa. eh, Van a pasar los pasajes bíblicos ahí por la pantalla y puedes ir leyéndolos. Y vamos a los que tienen una Biblia, vamos a Marcos eh, 3, versículos 13 al 19. Y después, antes de seguir, quiero leer después un pasaje de Primera de Corintios, que no tienen que abrirlo, capaz que lo van a pasar por ahí, no tienen que abrirlo, pero que encaja muy bien en esta parte de la Biblia que vamos a ver hoy. Dice así la Biblia, Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Después, anteriormente habíamos visto, Eduardo había contado, la Biblia cuenta de tantas cosas que Jesús había hecho, de la multitud, de que había mucha gente alrededor. Dice, y después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí empieza la lista de los nombres de estos 12 que Jesús elige. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. No abran este pasaje, pero sí vamos a verlo, 1 Corintios 1:27, que después cuando vamos a ir viendo este pasaje es de mucha importancia. 1 Corintios 1:27 al 31. Digo, los que son rápidos pueden abrirlo sin problema, no estoy prohibiendo abrir la Biblia, pero 1 Corintios, la primera carta a los Corintios escrita por Pablo, capítulo 1, eh, versículos 27 al 31. O vamos a hacer 27, 28, 29. Muy bien, dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Después sigue versículo 30 más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Le dice Pablo a esta iglesia, ustedes están por Cristo, ahí donde están, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bien, esto es un pasaje que va de la mano con lo que Dios escoge en este pasaje de Marcos 3 que vamos a ver. Dios escogió lo débil, Dios escogió lo vil, lo despreciado del mundo. Y si empezamos a ver este pasaje de los personajes que Jesús escoge para que lleven un ministerio importante a cabo, para que sigan anunciando ese evangelio de lo que vivió Jesús, lo que hizo Jesús, cómo pensaba Jesús, podríamos llegar a la conclusión que hay muchas contradicciones en sí mismo. Porque yo me preguntaba y me ponía muchas preguntas. Yo decía, Dios, si tú eres un Dios que tiene planes perfectos, si tú eres un Dios todopoderoso, si tú eres un Dios que obra en los corazones de las personas, ¿cómo puede ser que tú llames a 12 hombres frágiles, débiles, que aparentemente no pueden hacer nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo un Dios lleno de sabiduría elige a hombres comunes y corrientes? ¿Por qué no elige a los sabios del mundo? ¿Por qué no elige a gente que estaba educada, que tenía estudios, que tenía una buena vida, que no? Dios no es así. Jesús no es así. Y al final vamos a llegar a la conclusión de que Dios tiene un plan perfecto y que su poder y su gracia y em, sí, su poder, vamos a llegar a la conclusión de que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede, y vamos a asombrarnos de esta lección que Él hace de los 12 discípulos. Esa es la idea, quedar asombrados de quién es Dios, de quién es Jesús. Y vamos a ver por qué los escoge y vamos a tener dos, tres puntos al final de qué aprendemos de esta lección de los 12 discípulos. Así que quiero entrar brevemente en una de las primeras cosas que quiero ver. ¿Quién eran estos discípulos? ¿Quiénes eran estos 12 hombres que Jesús escoge acá para que lleven esa tarea de predicar el Evangelio? Esto no es solamente durante el periodo donde Jesús estaba en la tierra, sino que Jesús lo estaba preparando para después. Jesús iba a morir, resucitar, iba a volver con el Padre, y ellos iban a ser los representantes de Jesús acá en la tierra. Entonces, ahí es donde Jesús, aquí donde comienza en Marcos 3, y dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a pasar por la lista. Dice ahí Simón Pedro es el primero que nombra. Pedro es bastante conocido por todos. Jacobo y Juan eran dos hermanos. Andrés, que era el hermano de Pedro también. Felipe, Bartolomé. Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos. Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, esto es un nombre que en los distintos pasajes aparece como Tadeo, aparece como Lebeo, como Judas, hijo de Jacobo. Eh, a veces es medio complicado de entender quién es quién, pero este es un personaje que es Tadeo, Simón el cananista o Simón el celote, dicen algunas versiones, y Judas Iscariote. Ese sí lo conocen todos. Judas, hoy en el mundo, o en general, Judas es conocido por todos. La mayoría de estos personajes que vemos acá, ellos no venían de la capital, ellos no venían de un lugar muy significante. Ellos no venían de Jerusalén, la mayoría, que era capital política y religiosa, sino que lo interesante es que ellos venían de Galilea. Era una zona un poquito lejos de Jerusalén, podríamos decir. Estaba Judea, estaba Samaria y después venía Galilea recién. Era como, estos vienen del interior allá, estos son medio así de afuera, de las afueras. ¿No? Y quiero que entremos un poquito para ver cómo pensaba la gente de estas personas. Porque hoy sabemos, tenemos el diario del lunes, sabemos lo que ellos hicieron, pero las personas no sabían en aquel entonces a quién elegía Dios, a quién elegía Jesús. Y ellos eran gente normal del pueblo, como nosotros lo somos. Nadie de ellos tenía una herencia muy grande. No, la Biblia no cuenta de eso. Mateo era publicano, y aún ahí tenemos detalles
de que él tenía mucho dinero, así que no se caracterizaban por tener mucho dinero o por haber heredado muchas riquezas. No eran líderes en general, no eran líderes donde digamos, ¿para qué líder que es este hombre? No eran líderes y tampoco líderes religiosos, ni cerca estaban de eso. Ninguno tenía un estudio teológico, no había ningún maestro de la ley, no había ningún escriba, no había ningún fariseo, ningún sacerdote dentro de los que Jesús elige. Ninguno con un puesto religioso donde podamos decir, qué interesante, con esto sí se puede empezar algo. No, ellos no. Eran la mayoría de ellos pescadores, gente humilde. Dentro de ellos había, como ya decía, un publicano que trabajaba para los romanos, que estaba en una continua lucha. Era judío, trabajaba para los romanos. Mateo, el que escribe el Evangelio según Mateo. Después había uno que pertenecía a un grupo muy radical donde nos podríamos preguntar, Jesús, ¿a este vas a elegir? Que era Simón, el celote. Los celotes, la principal meta de los celotes era independizarse o pelear contra los romanos para que Israel se independice de ellos, de quedar como antes, así. Y con lo que venía hacían fuerzas, eran pocos, pero con la fuerza de ellos eran un tipo de terroristas así, y trataban de que caiga el imperio romano. Jesús llama a uno de esos, Simón el Celote. Y mirándolos de un punto de la institución judía, con todos sus rangos que ellos tenían, si pensamos en el templo, en las sinagogas, si pensamos en las escuelas rabínicas, en todo lo que ellos tenían que pasar para ser alguien importante, y si vemos todo ese sistema de los judíos donde ellos no estaban ahí, no eran nadie. No eran reconocidos por algún maestro, algún rabí que les diga, sí, uno de estos sí, nosotros los reconocemos como. No eran gente normal, común y corriente. Em, y podríamos decir que eran menospreciados, sin valor, ante la sociedad, o mejor dicho, ante ese sistema religioso. Eran menospreciados, no tenían valor, no encajaban en ese sistema, para nada. Pero lo interesante es que tenían muchas diferencias. Uno se pone a fijar y dice, eligió a 12 amigos. 12 amigos, ellos se entendían bien, ellos se conocían, todo iba bien, no, no eran 12 amigos tampoco. Como recién decía, por ejemplo, uno de los ejemplos que nos trae es el de Mateo y Simón el Celote. Mateo trabajaba para los romanos y de repente había uno dentro de ese grupo que trabajaba contra los romanos, que quería matarlos, digamos así. Entonces, en el grupo mismo de estos discípulos había muchas luchas, había muchas diferencias. Eh, mientras de algunos no escuchamos nada, de que haya hecho ni una palabra. Tenemos al Pedro, que sin levantar la mano, en la escuela dirían levantar la mano, Pedro, él se iba adelante y seguía. Y a veces quisiéramos saber, bueno, ¿qué piensa este otro discípulo? Pero no, ellos tenían distinto carácter, unos eran tranquilos, otros impulsivos, y algunos querían asegurarse una buena posición en el reino de Dios. Y si empezamos a leer la Biblia, vemos de que algunos eran relativamente crueles, cero misericordia, otros eran muy rápidos al hablar, había muchas competencias entre ellos. ¿A qué voy con todo esto? Eran hombres comunes y corrientes, eran pecadores como tú y yo, con fallas. Lo que hacían, estando con Jesús, estando con el Hijo de Dios, igual ellos fallaban, igual seguían y permanecían en cosas que a Dios no le agradaba. Pero ellos eran así, hombres comunes y corrientes, podríamos decir. Tenían poca fe. Nosotros podríamos decir, está Jesús al lado, lo tenés ahí, el ejemplo de los ejemplos, y tenés poca fe. Sí, tenían poca fe. Y si empezamos a seguir viendo los discípulos, podríamos sin fin darnos cuenta de que eran hombres comunes y corrientes, teniendo las luchas entre ellos. Y me imagino las conversaciones que ellos tenían. Yo quiero ser el mayor y por esta causa soy el mayor. A nosotros nos llevó para allá y a nosotros nos llevó para acá.
Y aunque este grupo era tan diferente, había de todo en este grupo, Jesús los llama a todos y tiene un porqué, tiene un sentido. Jesús no lo hizo así nomás, sino que Jesús los llama con un propósito. Y ahí entramos a lo segundo. ¿Por qué los llamó Jesús? ¿A qué los llamó? Dice en el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice que Jesús los quiso, Jesús los eligió a ellos. Y lo interesante es que aquí vemos el plan maravilloso de Dios que comienza eligiendo a estos hombres. A lo que voy es esto, Jesús no quiso elegirlos así nomás y dijo, voy a tirar unas piedras y el que salga, salga. No fue algo al azar que él escogió, sino que dice en el Evangelio de Lucas que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él oró toda la noche, era algo importantísimo para el ministerio, para el evangelio, para que llegara hasta el día de hoy acá. Era importantísimo a quién elegimos. Y en eso de que Lucas lo dice claramente en aquellos días, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día lo llamó. Esa lucha, esa oración de Jesús, esa dependencia del Padre, a quién llamar, a quién enviar, era de suma importancia. ¿Saben? Cuando leemos el capítulo 3 y leemos lo que anteriormente Eduardo estaba exponiendo, se habla de una gran multitud, de muchas personas. Y son tantas personas que Jesús dice en una parte que Jesús tuvo que retirarse. ¿Dónde es que lo dice? Versículo acá, 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Lo estaban empujando, ¿se acuerdan? Lo empujaban porque habían tantos. Y ahora Marcos hace un contraste muy grande y dice, dentro de toda esa multitud, Jesús escoge solamente a 12. Dentro de esa multitud, Jesús los deja, va a un costado, va al monte a orar, porque hay una cosa muy importante y él va y escoge a 12. Había muchos seguidores de Jesús, había muchos espectadores también, pero había muchos seguidores. Pero en un momento Jesús manda, por ejemplo, a 70 a anunciar el reino de los cielos. Los reinos de los cielos se han acercado, manda a 70. Los manda de dos en dos, sin alimentos, ¿se acuerdan? Pero acá, en este pasaje, él elige a 12 personas claves para que prediquen el Evangelio y se funde la iglesia, que se siga fundando esa idea maravillosa de Dios que es la iglesia. Y ahí es donde vemos que es la obra de Dios, ahí vemos que es llamado de Dios, eh, inentendible por las personas a las que llamó. Podemos decir, no lo entendemos, Señor, pero estos 12 respondieron al llamado del Maestro. Ellos fueron elegidos por Jesús. Y es interesante que la palabra elegir, cuando vamos al versículo 14, estableció a 12, en Lucas dice, eligió a 12, está hablando de un llamado imperativo, no le está diciendo, si quieren venir en pos de mí, vengan, sino que le está diciendo, él conocía los corazones de estos 12. Él estaba demandando una acción, una respuesta de ellos, y él los llama, él los manda, él estableció a 12, dice acá, que también es ser ordenado para una tarea, para una posición especial. Y estos 12 hombres son llamados por Jesús, son ordenados por Jesús para una tarea particular y especial. Dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, está clarísimo que el fundamento firme, el fundamento que nadie puede, es Jesús, es Jesucristo mismo. Pero dice que estos hombres edificaron el fundamento de la iglesia. Dice acá, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Estos hombres tenían que colocar ese fundamento de la iglesia y con más razón vemos esta necesidad y la importancia de ese llamado hacia esos hombres. Ellos fueron enviados para predicar y para que tuviesen autoridad, dice el versículo 14 y 15, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
¿Saben? Eh, en todos estos versículos, esto nos suena tan familiar, tan conocido, que una de las partes que acá vemos que son para mí la más importante es que en el versículo 14 dice que podríamos leerlo así: Él estableció a 12 para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero ahí me salté una parte, porque ahí dice en el versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Primero que nada, para que estuviesen con Él. Y eso es lo que a veces nos olvidamos pensando en los discípulos. Jesús quería que ellos estuviesen con Él. Jesús quería que ellos pasaran tiempo con Él, con Jesús. Jesús quería que ellos tengan esa posibilidad de conocerlo, de saber quién es, de prepararse para lo que venía después para ellos. La prioridad, la prioridad era estar con Jesús. Todas las semanas que ellos estuvieron con Jesús, la prioridad era estar con Jesús y después sí salir a anunciar. En Juan 15:27 dice Jesús: y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Está bien, sí, ustedes estuvieron conmigo desde el principio y por eso van a dar testimonio. Pero sin esa base de estar con Jesús y conocer a Jesús, era imposible dar testimonio. Entonces Jesús pone énfasis en esto, que después vamos a ver en los puntos de qué aprendemos de este pasaje, de estar con Jesús, para saber qué es lo que predico, a quién predico. Y ellos estaban con Jesús. Si leemos la Biblia, ellos vivían con Jesús, ellos comían con Jesús, ellos vieron sus milagros, vieron las señales que Jesús hacía, escucharon las enseñanzas de Jesús, se llenaron de él en todos los sentidos. Y Jesús quería que ellos absorbieran todo lo que escuchaban, todo lo que Jesús hacía. Y una de las cosas que a veces entendemos mal cuando decimos, estamos haciendo un discipulado, Jesús estaba haciendo un discipulado, que no solamente de ser un discípulo, un seguidor. Discipulado es ser un alumno, un aprendiz, alguien que continuamente está aprendiendo. Eso es lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Le estaba enseñando para que aprendiesen continuamente durante ese periodo donde ellos estaban juntos. Eh, Me choqué con varias frases que son muy interesantes. Una es: la meta de Jesús con estos hombres no era simplemente impartirles información y darles información para ayudarlos para después, sino producir transformación. ¿De qué les servía a los 12 recibir tanta información? Ellos necesitaban transformación, ser transformados por Él, por Cristo mismo. Otra de las frases: Jesús quería que pensaran como Él, que creyeran como Él, que vivieran como Él, que enseñaran como Él, que oraran como Él y que predicaran como Él. Todo esto les enseñó Jesús. Ellos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cómo podemos orar? Y Jesús le responde. Era una vida íntima que ellos tenían con Jesús. Y la idea de Jesús no es solamente que ellos se sorprendieran de cómo ora Jesús, de cómo vive Jesús, sino que ellos le enseñen a otros de cómo creer, de cómo vivió Él, cómo enseñó, cómo oró Jesús, cómo predicó. Y que así se llegue el Evangelio de generación en generación, que ellos no solamente sean recibidores de este Evangelio, de esa vida que Jesús les vivió, sino que ellos se la den y se la muestren a otros también. Ese era el plan de Dios para el Evangelio. Ese era el plan que podríamos decir: Dios, eran tantos, hermano, lo vamos a ver, eran tantos, y tú elegiste tan pocos, pero era el plan de Dios, era el plan perfecto de Dios. Pablo también se lo dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así se va siguiendo esa cadena, así va siguiendo el Evangelio. Pero era importantísimo que ellos vivieran con Jesús desde el principio hasta el fin, para conocerlo, para saber realmente quién es Jesús, para saber a quién están predicando, ¿no? Y ahora quiero ir a los tres, son 3 puntos cortos de lo que me sorprende y para mí es fascinante de lo que aprendemos de este pasaje. Si bien lo vimos un poco así a modo de información, lo que Jesús hace con ellos, por qué los quiere enviar, que los estableció,
quiero ver 3 puntos cortitos. Espero ser corto, breve, pero queremos aprender de este pasaje. Primero, ellos eran pocos. Si pasa algo, digamos un accidente o pasa algo relativamente complicado, ante la duda, lo mejor es tener muchos testigos, ¿no? Testigos verdaderos que te puedan decir la verdad, pasó esto, pasó lo otro. Eso ayuda a resolver el caso. ¿Saben? Lo que pasó acá, podríamos decir, Dios, tenías tantos testigos, elegiste solamente a 12. Eran muy pocos. Habían muchos que seguían a Jesús, y muchos que vieron su vida desde el principio, su ministerio hasta el final, pero Dios escogió a tan pocos. Y yo me pregunto personalmente, ¿por qué? Jesús, ¿por qué escoges tan pocas personas? ¿Por qué escoges solamente a 12 sabiendo que el mundo es grande? Sabiendo que la tarea es muy grande, sabiendo que el Evangelio, si tú lo dejas a 100, a 1000, a 5000, el Evangelio se puede expandir con más rapidez. Pero estaba dentro del plan de Dios escoger a ellos. Y yo me pregunto, Dios, ¿no sería más lógico, no sería más estratégico elegir a muchos para que el Evangelio se expanda con más rapidez, con más fuerzas? Y Dios dice no. Y tiene sus razones por qué Dios dice no. ¿Por qué? Porque Él escogió lo poco, Él escogió lo débil, Él escogió lo frágil y demuestra, eligiendo a lo poco, a lo débil, lo frágil, su grandeza y lo que Él puede hacer con lo poco. ¿Se entiende? Si Él hubiese elegido a 17.000 o 20.000 personas, la fuerza del humano dice, nosotros llegamos a hacer esto y lo otro, pero no, Él elige a 12. A estos frágiles hombres donde quiere demostrar de que la grandeza no son de ellos, de que el mensaje no es de ellos, sino que el mensaje es de Dios y la grandeza y el poder es de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos, el Evangelio es poder de Dios, no es poder de hombres. El Evangelio es poder de Dios, es dinamita, aparece esa palabra dinamita, es como una explosión, está en las manos de Dios, no nuestra. Y ante nuestras preguntas a veces que decimos, qué ilógico, qué cero estrategia. No, sí, porque Dios nos conoce y sabe cómo somos. De que si hacemos algo, ya nos ponemos acá arriba y pensamos que nosotros somos lo que lo hicimos. Y Jesús dice, no, yo escojo lo débil, lo frágil. Y ahí es donde se demuestra la grandeza de Él. Dios nos enseña a nosotros a través de este pasaje a confiar en su poder y su grandeza, no en nuestras cualidades y nuestra grandeza o nuestro poder. A veces pensamos que somos los más grandes, pero no es así. El plan maravilloso de Dios para aquellos que son hijos de Dios y están están sirviéndolo, están predicando el Evangelio. El plan no depende de nuestras ideas, de mis estrategias. No depende de cuánto conozco, si tengo mucho conocimiento, si tengo mucha fuerza, sino depende de Él. Y eso es lo que siempre Él nos quiere mostrar en cada ministerio que se está haciendo, en cada cosa que nosotros hacemos. El grande, el que hace la obra es Él. Él hace su obra a su manera y es su plan. Y una y otra vez nos sorprende. Porque es así, Dios nos sorprende, porque ahí es donde vemos que Él está obrando y no nosotros. A veces tratamos, podría traer muchos ejemplos, tratamos de hacer una actividad y tratamos de planificarla minuto por minuto y que no se nos escape ningún detalle. Pensamos que salió y decimos, qué fuerte, qué grande. Y no es así, sin duda, pero se trata de confiar en Él, en su grandeza. No se trata de nuestras cosas, de que nuestros planes son los mejores. ¿Saben? En los versículos anteriores había una gran multitud. Y él podría haber obrado a través de la gran multitud, pero no lo hace. Él elige a pocos. Dios le dice a Pablo también, ¿se acuerdan? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí donde tú sos débil, ahí se perfecciona mi poder, le dice Dios a Pablo. Tipo diciendo, pero cálmate, bástate en mi gracia. Porque cuando tú eres débil, ahí yo puedo ser fuerte. ¿Qué pasa cuando nosotros somos fuertes? No le damos lugar a Dios. Queremos hacer la nuestra. Y acá nos demuestra
este pasaje de que cuando somos pocos y cuando somos insignificantes es donde Dios demuestra su gran poder. Cuando somos pocos, cuando somos insignificantes, cuando reconocemos quiénes somos realmente, que solamente somos hombres, ahí es donde se manifiesta su gran poder. Y Dios quiere llevarnos a entender que su obra no depende necesariamente de nosotros, no depende de mis cualidades, sino que Él va a seguir obrando. ¿Va a utilizar a personas? Sí. Y eso también nos sorprende, cómo Dios utiliza a personas. Pero Él, vamos a verlo ahora, Él, su obra la va a seguir haciendo. No nos creamos tan importantes en el reino de Dios. Dios demuestra el ejemplo de David, cuando usó un pequeño, que tampoco era tan pequeño, pero venció a Goliat, era un pequeño. La grandeza estaba frente a él y él demostró su gran poder usando un muchacho pequeño con una onda, sí. También lo vemos en muchas partes de la Biblia. Pensemos en Gedeón y los 300. Dios le dice explícitamente para que ustedes no crean que son fuertes. Por eso tenían una gran batalla y Gedeón fue solamente con 300 hombres. Y Dios demostró su poder. Dios demostró que Él es el Todopoderoso y no los hombres mismos. Él demuestra su poder y su obra divina cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros entendemos que somos insignificantes. Y cuando nos aferramos a Él, le decimos somos dependientes de Él en todo, en todos los sentidos, en cada planificación, en cada cosa que hacemos. Así que ellos eran pocos. Eso es una de las cosas que yo me asombro. Eran muy pocos. Había una gran multitud, ellos eran muy pocos. La segunda cosa, en realidad, son puntos que ya lo vimos más o menos, pero era como para resumir y entrar un poco más en cada uno de estos. Segundo, eran débiles. Y ahí me refiero a esto. Él usó a personas, ¿no? Él podría haber usado una nación entera como los romanos. Los romanos se expandieron de una manera increíble. ¿Por qué no usó una nación para expandir el evangelio? Decir, bueno, los romanos, en los carteles de los romanos, ahí va a estar el evangelio, ahí vamos a llevar el evangelio. No usó una nación. Él tampoco usó una potencia militar que con, no sé, cierta fuerza salía a predicar el evangelio. No usó una campaña publicitaria o algo en el estilo. Sino que Dios podría haber usado a muchas personas, sí. Él podría haber, Dios se podría haber revelado del cielo con su voz y decirle, gente allá en el mundo, ustedes necesitan de mí. Pero Dios no hace eso, no se revela con su propia voz, con gran impacto y podríamos decir, mucho más claro si Dios nos habla directamente. Pero Dios no lo hace así. Él podría haber usado ángeles también, y podríamos a empezar una lista tremenda de las posibilidades que Dios tenía para llevar el Evangelio, las buenas nuevas hacia nosotros, pero Él no lleva ángeles, no utiliza ángeles. Y podríamos pensar, como decía, en tantas cosas, y dentro de estas cosas, todas son posibles para Dios. Podrían ser posibles. Para Dios nada es imposible. Pero ¿saben qué? Dice acá, Él quiso llamar a ellos. Él llamó a los que Él quiso. Él lo quiso hacer así. Él quiso llamar a los débiles. Ellos eran débiles, como nosotros también lo somos. Ellos eran débiles, eran personas. ¿Cuánto vive una persona? 80, 90, 100 años como máximo. ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa con el vecino que se murió hace 10 años? Nadie se acuerda. Muchas veces pasa de que así es el hombre. Vivimos un tiempo, una etapa en esta vida y después nadie se acuerda de nosotros. ¿Quién se acuerda del tatarabuelo? Ya las generaciones pasan. Y aún así, aunque somos tan débiles y frágiles, somos seres humanos con poca vida, Dios utiliza a 12 personas para que este evangelio se pueda seguir adelante. Dice también Pablo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eh, Estoy sacando algunos versículos un poco de contexto, tendríamos que entrar más en el contexto que no hay tiempo, pero a mí me pareció tan interesante este pasaje. Tenemos este tesoro en vasos de barro y es como que Dios da este tesoro en vasos de barro, así somos personas pasajeras, pero ¿por qué lo hace? Para que la excelencia del poder no sea del barro mismo, sino que sea de Dios y no de nosotros, dice Pablo.
¿Entendemos que el obrar de Dios es diferente? ¿Entendemos que a veces pensamos diferente a como Dios piensa? Ellos, antes de recibir el Espíritu Santo, eran 120 reunidos. Primero eran 12, después 120. Pero después, predicando el Evangelio, se salvaron, la primera vez se salvaron 3.000 y después 5.000 en el segundo discurso. Eran pocos, pero Dios estaba obrando por ellos. ¿Se entiende? Esos 3.000, esos 5.000 que estaban, Dios estaba obrando a través de ellos. Ellos, si empezamos a ver un poco la historia, fueron a Judea, Samaria, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y los historiadores cuentan de muchos más lugares donde ellos fueron, que no están escritos en la Biblia. Algunos quiero nombrar. Jacobo dice que llegó a España, Felipe a Turquía, Natanael dice que evangelizó en Siria, Babilonia, en la India, en la China, y según algunos historiadores, Tomás murió atravesado por una lanza en la India. Y acá podríamos decir, no sé, esto si será verdad. Bueno, los historiadores tampoco van a inventar cualquier cosa. No está escrito en la Biblia y tampoco nos aferramos a esto. Pero ese fue el impacto del poder de Dios, porque ellos descansaron en Dios. Ellos pasaron tiempo con Él. Y ahora, el último punto, primero era, ellos eran pocos, eran muy débiles, como vasijas de barro, porque somos hombres, tenemos un tiempo aquí en la tierra nomás. Y el tercer punto, eran pocos y débiles, pero ellos aprendieron a los pies de Jesús. Eran pocos y débiles, pero todo comenzó ahí, a los pies de Jesús, estando con Jesús. Todo comienza, y esto es una frase que algunos estamos leyendo un libro que es bastante conocido, mi experiencia con Dios. Todo comienza con vivir o con empezar en una relación íntima de amor con Dios. Todo empieza ahí. Si yo no tengo esa relación íntima de amor con Dios, primero que no soy un hijo de Dios, y los animo a pensar en este Jesús, que entregó su vida por ti, para que tú tengas salvación, para que tú tengas vida eterna. Dice que por medio de la fe, si creemos en Él, arrepentidos, con un corazón arrepentido verdaderamente, que somos pecadores y que nuestra manera de vivir no es una manera de vivir correcta, que estamos alejados de Dios, si realmente reconocemos y creemos en Él, ahí es donde empieza realmente esa intimidad con Él. Ahí dice que conocemos a Dios. Conocer a Dios es entrar en una intimidad con Él, no solamente saber quién es Jesús, no solamente saber que murió en la cruz. Conocer a Jesús significa entrar en una intimidad, en una relación íntima con Dios. Ellos, estos discípulos, eran pocos, eran débiles, pero aprendieron porque empezaron y comenzaron a vivir una relación íntima de amor con Dios. Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Ellos aprendieron de Jesús. Jesús les enseñó la humildad, la dependencia del Padre. Les enseñó que la gloria no es de ellos, es de Dios. Jesús mismo siempre reflejaba y mostraba a Dios. Eh, ellos aprendieron a pedirle al Padre. Jesús les enseñó a cómo pasar por dificultades. Jesús les enseñó a aferrarse a promesas. ¿Y saben qué? Ellos eran pocos y débiles. Ellos entraron en ese discipulado con Jesús y ellos se dejaron usar por Dios. Y esta invitación que Dios hace a sus discípulos, la hace a cada uno de nosotros también. ¿A qué me refiero con esto? Cuando leemos en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Le está hablando a aquellos que aceptaron a Cristo, que entregaron su vida completamente a Cristo, que creyeron en ese Cristo, que creen que Él es su Salvador. Dice, a ellos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben qué le está diciendo? Ustedes están en la misma posición, nosotros estamos en la misma posición. Nosotros somos pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Solamente así para disfrutar de las maravillas de Dios? No, sino que dice aquellos que fueron limpiados por su sangre, aquellos que realmente creen en Él, fueron llamados para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Muchos de los que están acá, casi todos, me imagino, son hijos de Dios. Y una vez estuvieron viviendo lejos de Dios, en tinieblas, lejos, separados de Dios. Dios nos llamó con un propósito. Y Él quiere que igual como Él llamó a los discípulos, que nosotros también llevemos el Evangelio a otros. Él quiere usarnos, Él quiere que nosotros seamos instrumentos débiles, frágiles, no importa. No quiere que tú seas fuerte, porque Él es el fuerte. ¿Se entiende? Hay un legado que Jesús deja acá hacia los débiles, hacia los frágiles, a los que realmente empiezan a vivir una vida íntima con Él. No se trata de tener mucho conocimiento, no se trata de decir, yo amo a Jesús por sobre todas las cosas, y en alabanza decir a sus pies, arde mi corazón, y está todo bien. No, se trata de tener una vida íntima, personal con Él. Dios quiere usarte, al igual que Él usó a los discípulos. Él quiere que seas instrumento útil en sus manos. Dios escogió vasijas de barro para extender el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿te dejas usar por Él realmente? ¿Estás comenzando a tener esa relación íntima con Él o estás lejos de Él? Fuimos llamados con un propósito, 1 Pedro 2:9. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y quiere que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Quién es Él realmente? Para que anunciemos el Evangelio. Ahora nos toca a nosotros. Acá podríamos sacar mucho más enseñanzas, podríamos ver en detalle la vida de cada una de las personas y podríamos pasar mucho tiempo, pero acá vemos el plan maravilloso de Dios, mostrándole a todo el mundo entero y a generaciones, miles de años después, de que Él sigue siendo todopoderoso. De que ese plan donde podríamos decir, son solamente 12, Dios, elígete otra cosa, y de esos 12 uno lo vende, uno sí, lo desprecia. Y Jesús va a la cruz, todos lo dejan solos. Podríamos decir, Jesús, ¿qué hiciste? Perdiste totalmente. Tu plan, elige un plan B. Se quedó solo en la cruz. Y Dios sabía que ese era el plan perfecto. Porque Él hasta hoy demuestra que Él es el poderoso. Y nosotros somos los frágiles, somos los débiles. Esto creo que es una enseñanza para todos nosotros de que el poder, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Ellos llevaron el Evangelio, eran hombres muy normales, como decía, sin mucho estudio, y el Evangelio se llevó a muchísimos lugares y hasta hoy se sigue llegando y se sigue expandiendo. Así que pidámosle a Dios, cada uno personalmente, que nos muestre dónde Él está obrando. Como dice en ese libro también, para que nos enchufemos a su voluntad, para saber, Dios, ahí estás obrando, déjame enchufarme a donde tú estás obrando, quiero servirte. Nada de lo que hacemos por nuestra propia obra, por nuestras propias manos, si no nace de la relación íntima con Dios, no sirve de nada. No sirve de nada. Así que los desafío, y es un desafío para nosotros, pedirle a Dios que Él nos muestre dónde está obrando para ser instrumentos útiles en su mano. Repito, los discípulos eran pocos, eran frágiles, pero empezaron a aprender a los pies de Jesús. Y hoy cada uno de nosotros tiene esa posibilidad. Tenemos su palabra. Venir acá, su palabra es venir a los pies de Jesús. Conocerlo a Él, leer su palabra. Toda acción, toda evangelización debe nacer de la relación íntima de amor con Dios. Hace poco lo leíamos con algunos. Y a todos nos quedó claro eso, de que yo puedo hacer muchísimas cosas. Puedo accionar en muchas cosas. Puedo entrar en el activismo y tratar de hacer miles de cosas para Dios. Pero si son solamente ideas mías, ideas para decir, yo quiero la gloria, yo quiero estar ahí presente, adelante, de nada nos sirve. Si esto no empieza en la intimidad con Dios, a los pies de Jesús, donde Él nos llama, donde Él nos muestra, donde Él está obrando, si no empieza ahí a los pies de Jesús, de nada nos sirve. Porque el poderoso ahí no va a estar de nuestro lado. El poder se perfecciona en la debilidad, dijo Pablo. Así que es un pasaje muy, muy interesante. Voy a terminar acá, ya me fui muy
me fui bastante en el tiempo, pero que nos desafía a cada uno de nosotros, preguntarnos si realmente estamos siendo instrumentos útiles en sus manos. Y si todo lo que hacemos nace de esa intimidad, de esa relación íntima con Dios, o nace así nomás porque estamos en el activismo. Vamos a orar para terminar. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en esto, a confiar en ti y en tu grandeza, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Necesitamos de ti, necesitamos que tú nos guíes en todo, Señor. Queremos estar a tus pies y aprender de ti, conocerte más y saber quién eres realmente en el día a día, Señor. Y no solamente saber más de ti, sino dejarnos transformar por ti, para que tú nos utilices, Señor, como instrumentos en tus manos. Somos débiles, somos frágiles, y aún así, dentro de tu plan, tú quieres utilizarnos a nosotros, personas comunes y corrientes. Y débiles, capaz que despreciados por otros. Pero ahí es donde tú te perfeccionas, ahí es donde tú te demuestras como el Todopoderoso. Y, Señor, queremos buscarte más, queremos poner estas cosas a prueba y ver si realmente te estamos sirviendo a ti o estamos sirviendo por para nuestro propio beneficio. Todo lo que hacemos, Señor, queremos hacerlo para ti, para tu gloria. Y te pedimos que sea así, que podamos poner en práctica estas cosas. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Así como Dios llamó a esos hombres, que hoy en día nos pueda llamar a nosotros, ¿verdad? Que podamos estar cerca de Él y podemos ser instrumentos útiles en sus manos. Día a día para eso tenemos que estar cerca de Él. Vamos a recordar los horarios de las reuniones. Los martes, hora 20, en la reunión de oración. Viernes a las 20, estudio bíblico. El sábado, 18:30, la reunión de adolescentes. Y a las 20:30, los jóvenes. Domingo de mañana, 10:15, la escuelita dominical. Y a las 19 horas, una reunión como esta. Este sábado también tenemos reuniones de hombres y mujeres. Las mujeres aquí, el horario al mediodía, ¿no? A las 11 del mediodía, en este salón, reunión de mujeres el sábado, y los hombres en Ituzangó, entre Rincón y Piedras. Y a continuación, la cena del Señor.